Hola, soy Cristian y lo que vamos a hacer ahora es realizar circuitos digitales con IC. Para eso abrimos el programa y tenemos lo siguiente: un cuadro de tips que siempre que abramos el programa nos dan unos tips. Le ponemos OK y luego nos vamos a ir a la parte de Start. En la parte de Start tenemos cuatro opciones: abrir proyecto, buscar proyecto, nuevo proyecto y o abrir un ejemplo. Y en la parte de abajo tenemos los proyectos recientes que realizamos. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto. Hacemos clic en nuevo proyecto y nos va a aparecer un cuadro de un asistente para crear el proyecto, en el cual vamos a poner primeramente el nombre. El nombre que yo le voy a poner va a ser tutorial. Listo. Luego en la parte de abajo tenemos el tipo de fuente que podemos utilizar, en las cuales el HDL y esquemáticos son los conocidos. Lo vamos a dejar en HDL. Una vez que lo dejamos en HDL, ponemos siguiente. Aquí es la parte importante. Las cosas que vamos a cambiar son la familia y el dispositivo. En la familia, en mi caso vamos a utilizar el Spartan 3A y 3AN. Por lo tanto selecciono esa familia. Y en dispositivo, el que yo voy a utilizar es el XC3S700AN. Selecciono este y ya está. En empaquetado y velocidad lo puedo dejar como yo quiera. Y aquí en la parte de lenguaje preferido puedo escoger VHDL o Verilog. Lo dejo en VHDL. Para el compilador tenemos dos: el VHDL 93 y el VHDL 200X. Lo voy a dejar en el 93 y colocamos siguiente. En la siguiente ventana nos da una pequeña descripción de qué estamos realizando, dónde está la dirección de trabajo, dónde está el proyecto, cuál es el nombre, cuáles son los dispositivos, etc. Le colocamos finalizar. Una vez que lo colocamos finalizar, ya creamos el proyecto y estamos listos para escribir el código. Bien, ahora para empezar a realizar el código, lo que podemos hacer es irnos a la parte de nuevo y crear un archivo de texto, o bien un archivo esquemático. En el archivo esquemático tendríamos que realizar el circuito esquemático en el programa. ¿Está bien? En este caso lo voy a cancelar. Y la otra forma es hacerle clic derecho en la jerarquía y crear una nueva fuente. Y nos va a aparecer el siguiente asistente, en el cual vamos a seleccionar el módulo VHDL y vamos a colocar el nombre. El nombre le voy a colocar tutorial. En el siguiente cuadrito que nos aparece tenemos lo siguiente. Antes de declarar, tenemos que declarar los pines de entrada y los pines de salida. Antes de declarar los pines, vamos a ver de forma general qué es una entidad. En este caso yo voy a realizar este circuito, es decir, voy a implementar este circuito. Y para que tengamos una idea clara de lo que es entidad, yo voy a agrandar un momento, voy a agrandar este archivo Word y voy a colocar una forma. Aquí está, formas. Voy a colocar un cuadradito donde voy a encerrar todo el circuito, todos los operadores lógicos. ¿Está bien? Bien, una vez que haya encerrado tenemos esto. Tenemos las entradas y tenemos las salidas. Y vemos a todo el circuito que está en una caja negra. Tenemos una caja negra con entradas y con salidas. Entonces, esto es lo que es una entidad. Vemos al circuito como una caja negra con entradas y salidas. Bien, ahora que ya lo podemos ver, apreciar de esta forma a una entidad, vamos a declarar los pines de entrada y de salida. Los pines de entrada yo tengo A, B, C y D. Los vamos a declarar como entrada. Y tenemos a F como salida. Ahora, si se han dado cuenta, en esta parte también tenemos el inout. El inout es para utilizar un puerto como entrada y como salida. Es decir, por ese mismo puerto podemos introducir en un tiempo y luego en otro tiempo por ese mismo puerto podemos sacar datos. Luego, en la parte de arriba tenemos el nombre de la entidad y un poquito más abajo el nombre de la arquitectura. En este caso está con el nombre de behavioral. En ese caso, ese significa comportamiento. Yo le voy a cambiar de nombre a funcionamiento, que no importa de mucho. Otra cosa que podemos apreciar es que podemos declarar entradas o salidas como buses. Por ejemplo, en vez de colocar A, B, C, D, podemos poner, qué sé yo, esta variable ent como un bus.
pero como un bus 4 bits. En este caso sería de 3 a 0. Tenemos el bit más significativo en el bit 3 y el menos significativo en el bit 0. ¿Está bien? Entonces son 4 entradas. El bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. También lo podemos declarar al revés, con el más significativo en 0 y el menos significativo en 3. Bien, en este caso no vamos a hacer eso, por lo tanto lo voy a borrar. Listo, le ponemos siguiente y en la siguiente pantalla nos dan las especificaciones de lo que estamos realizando, es decir, cuáles van a ser los pines de entrada, cuáles van a ser los pines de salida. ¿Está bien? No hay nada más que ver en esto, le colocamos finalizar. Una vez que finalizamos, el IC nos crea ya un código, nos crea este código que estamos viendo, donde todo lo que está en verde, comentarios. Todo aquella línea que empieza con 2 guiones se convierten en comentarios. Está bien. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es borrarlo todo esto por comodidad. Y este es el código que tenemos que realizar. Bien, la otra opción era crear un archivo de texto. En este momento vamos a crear un archivo de texto. Y lo que nos da es una pantalla en blanco. Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, si queremos empezar por este método, es empezar a escribir todo el código, desde la librería hasta el último end que podamos utilizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a escribir library ie use ie.stlogic.1164.org. Ahora, si se dan cuenta, las líneas que están en el archivo bhdl tienen colorcitos, mientras en esta está en blanco y negro, es decir, las letras son negras. Esto es porque todavía no hemos guardado el archivo de texto como un archivo VHDL. Para eso lo vamos a guardar como archivo VHDL. También lo guardamos, vamos al tipo que queremos guardar, en vez de Verilog le colocamos VHDL y vamos a colocar el nombre. En este caso yo me voy a dar el nombre de ejemplo texto. ¿Está bien? Ejemplo texto. Y lo colocamos guardar. Ahora se pueden dar cuenta que ya los colores han cambiado de las letras. Esto significa que ahora este texto ya no es un archivo solamente de texto, sino que es un archivo VHDL. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora, para poder hacer esto, nos tenemos que ir a la parte de archivos y tenemos que añadir el archivo. Hace rato hemos creado una nueva fuente. En este caso, como hemos creado el documento de texto, tenemos que añadir el archivo y con eso habríamos creado la entidad. Bien. Como en este caso no vamos a hacer eso, lo vamos a cerrar y vamos a volver a la parte al archivo tutorial.bhdl. En esta parte de aquí arriba lo que nos indica es la entidad. La entidad tutorial es puertos A como entrada STLogic, puerto A como entrada STLogic, puerto B como entrada STLogic, etc. Y al último tenemos el puerto F como entrada STLogic. ¿Está bien? Y luego final del tutorial, final de la entidad tutorial. Nosotros, si por algún motivo nos hemos olvidado o queremos introducir nuevas variables, podemos escribirlo. En este caso, voy a volver a escribir el vector que estaba escribiendo en el asistente, que es entrada in stlogic de 3 down to 0. Significa de 3 a 0 bits. ¿Está bien? También podemos colocar otro tipo de variables, por ejemplo la variable bit, punto y coma. Ahora sí, también podemos colocar otra, que sé yo, integer. Podemos colocar integer, pero si se dan cuenta, estas palabras están en líneas azules. Estos son porque no pertenecen a la librería IE STLogic 164. ¿Está bien? También podemos colocar el vector de la otra forma que habíamos visto hace un momento, es decir, de 0 a 3. En este caso cambian el bit más significativo con el bit menos significativo. Bien, vamos a borrar todo esto. Otra forma de declarar las variables es, en vez de escribir una por una, podemos separarlas por comas. En este caso, A, B, C, D. Y toda esta parte de aquí lo borramos. Bien. Y es lo mismo, es decir, tenemos 4 entradas, A, B, C, D, como entradas y stlogic. Y una salida F como stlogic. ¿Está bien? Bien, entonces hasta aquí esto sería toda la parte de entidad. Lo que sigue a continuación es la parte de la arquitectura.
Bien, ahora para realizar la arquitectura, lo que vamos a hacer es olvidarnos un rato de la identidad y vamos a volver a nuestro circuito, a nuestro archivo Word. En el archivo Word vamos a descubrir lo que hay dentro de la caja negra. Y dentro de la caja negra hay un circuito lógico. Entonces, ese es el circuito lógico que vamos a implementar en la arquitectura. ¿Está bien? Para eso vamos a utilizar la ecuación booleana que tenemos aquí. Esta ecuación booleana es la representación de la salida en función de las entradas. Entonces, para eso voy a ver el VHL, el código VHL en otra ventana y también por comodidad voy a minimizar el Word. Una vez que haya realizado esto, bien, ahora lo que hay que hacer es empezar a escribir el VHDL. Para eso voy a escribir f menor igual, que es para asignar a f la siguiente función. Y la siguiente función tenemos tres paréntesis. En el primer paréntesis nos dicen que es a nor b. Para el siguiente paréntesis tenemos el not b nand c. Y el siguiente paréntesis de acá nos dicen que es, el siguiente paréntesis es el not c XOR es OREX, pero para el VHDL tenemos que colocar XOR D. ¿Está bien? Listo. Luego de eso, tenemos que unir los paréntesis con algún operador lógico. Entre los dos primeros paréntesis, como podemos ver en la ecuación booleana, tenemos un operador NAND. Entonces colocamos el operador NAND. Luego para el siguiente paréntesis, es decir, estos dos paréntesis con el siguiente están intersectados. Utilizan el operador AND. Está bien, listo. Luego al final le colocamos punto y coma. Una vez que lo colocamos punto y coma, vamos a volver este código a ICE, es decir, vamos a volver a la ventana original. Y lo que tenemos que hacer ahora es realizar la síntesis. Para realizar la síntesis, vamos a la parte de los procesos, hacemos clic derecho y ponemos run, o si no, doble clic sobre síntesis. Nos dice que si queremos guardar los cambios realizados en el código, le colocamos que sí. Bien, lo que va a hacer la síntesis es verificar que nuestro código esté bien, que no tenga ningún error. ¿Está bien? Eso es lo que va a hacer la síntesis. Bien, si no sabemos todavía aún muy bien lo que es un VHDL, veamos qué es un VHDL. Como les había dicho hace un momento, lo que tenemos en VHDL es la entidad y la arquitectura. En realidad, el VHDL es un lenguaje de descripción de circuitos digitales. ¿Para qué nos sirve esto? Para describir, para analizar y evaluar el comportamiento de circuitos digitales o sistemas electrónicos digitales. Ahora, lo importante de saber el VHDL no es un código de programación, es decir, en programación seguimos una secuencia, seguimos paso por paso, 1, 2, 3. En este caso, no es programación, no se sigue una secuencia. Por ejemplo, nosotros podemos colocar una función antes y luego otra, o viceversa. No va a alterar el funcionamiento de nuestro circuito. Sí se sigue secuencias cuando nosotros creamos procesos en VHDL, pero eso lo vamos a ver luego. Bien, la síntesis ya ha acabado. En la síntesis vemos que está con un tick y está en colorcito verde, ¿verdad? Entonces eso significa que no hay ningún problema en nuestro, en nuestro programa. Lo que vamos a hacer ahora es asignar pines. Para asignar pines nos vamos a ir a User Constraints, vamos a desplegar y vamos a abrir, vamos a hacerle doble clic en IO Pin Planning, en la primera opción. ¿Está bien? Luego de eso vamos a esperar a que se abra el programa o el asistente para realizar los pines. Para asignar pines es necesario que nosotros tengamos a la mano la guía de usuario de la tarjeta que vamos a usar. En este caso, para mí es esta la guía de usuario, la Spartan 3A. Esta es la tarjeta que voy a implementar, en la que voy a implementar mi circuito lógico. Y en la parte izquierda te dice todo lo que tiene. Te dice todas las configuraciones, todos los módulos que tiene. Nos vamos a ir a la parte de switch, buttons y perillas. Bueno, perilla que está por ahí. Y lo que tenemos que ver, importante, en esta guía de usuario es
los pines que están asignados a cada uno de estos elementos. Es decir, cada LED, en este caso nos vamos a ir a la parte de LEDs. En los LEDs tenemos esta asignación de pines en el FPGA, ¿está bien? Luego lo vamos a entender para qué nos sirve en realidad. En la parte de switch tenemos esto, tenemos otros pulsadores, tenemos pulsadores por algún costado, en un costado de la tarjeta, también la perilla. Tenemos más botoncitos y LEDs en la parte superior que también los podemos usar. Y también nos dicen qué pines están asignados a estos LEDs. ¿Está bien? Esto significa que, como el FPGA vimos, lo vamos a ver en un momento, tiene muchos pines. Y esos pines están asignados a cada uno de esos LEDs o switch o pulsadores o LCD o interfaces Ethernet, interfaces para RS232, etcétera. ¿Está bien? Bien, ahora lo que estamos haciendo, lo que está haciendo este programa es crear un proyecto dentro de la dirección donde nosotros habíamos creado. ¿Está bien? Bien. Lo que vemos ahorita en la consola, bueno, en esta consola no aparece, va a aparecer en la consola del programa PlenaGIR, donde nos muestra que está creando muchos archivos, bueno, los archivos necesarios para que luego podamos mapear o podamos asignar los pines al FPGA. Bien, esperemos a que termine. Esperemos a que termine de crear este proyecto. Sigamos esperando. Mientras tanto, les puedo estar diciendo que hay muchas formas de realizar el VHDL. Por ejemplo, una de las formas es con la ecuación booleana. Hay muchas otras más que luego las vamos a ver. Bien, ahora ya he terminado. Lo que nos aparece ahora es una pantalla que dice bienvenido y si queremos descargar la guía de usuario del PlenaGIR. ¿Está bien? Lo vamos a cerrar, no nos sirve nada. Y aquí está. Esto es lo que nos interesa. Esto es el FPGA en realidad. Todo esto que tiene todos estos pines y estos 4 bancos que están en todos los costados. También tenemos la parte de las señales. Nets, que son señales, la señal A, la señal B, la señal entre dos operadores, etc. Y tenemos los operadores lógicos primitivos, o los operadores lógicos que estamos utilizando. ¿Está bien? Por ejemplo, si nos vamos a la parte de RTL Schematic, nosotros podemos ver lo siguiente, podemos ver el circuito lógico. Si nosotros vemos este circuito lógico y lo comparamos con el que teníamos en el Word, es muy similar, ¿verdad? A ver, déjenme ver, voy a acomodar bien esto y ya lo tengo acomodado, lo veremos ahí. Bien, si se dan cuenta aquí tengo la compuerta NAND, ahí está la NAND, tengo la compuerta XOR, aquí está la XOR, tengo la compuerta NAND, ahí está la NAND, la NOR, los inversores, etc. También podemos ver que están las entradas A, B, C y D. Tenemos las entradas A, B, C y D y también tenemos el inversor. En la salida también tenemos lo mismo, tenemos la salida F. ¿Está bien? Bien, esto es para realizar un poco de comparación. Ahora, vamos a ver la parte de las señales, o mejor los operadores lógicos. Es decir, si yo selecciono este operador lógico, me indica en qué lugar está este operador lógico. Es ese operador. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos todos los operadores lógicos. En las señales, entonces yo selecciono la señal y me dice, esta línea es tal señal. Esta otra es esta otra señal, etc. Y me la marca con una línea azul. ¿Está bien? Bien. Ahora, lo importante que tenemos que realizar es asignar los pines. Para asignar los pines, nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a desplegar la parte que dice Escalar Ports. En la parte que dice Escalar Ports, lo que vamos a hacer nosotros es asignar en ese sitio el pin que queremos utilizar del FPGA. ¿Está bien? El pin que vamos a usar del FPGA, que están asociados a los switch, a los LEDs, etc. Por ejemplo, yo tengo 4 entradas, A, B, C y D, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es asignarle switch. Para eso voy a acomodar un poco esto para tener los dos, para poder ver el programa junto a la guía de usuario. Bien, ya lo veo un poco más grande. Me voy a ir a la parte de switch. Vamos, está un poco más arriba y acá lo tenemos. Aquí tenemos los switches. Entonces me dice que el switch 3 está asignado al pin T9 del FPGA. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces lo que yo voy a hacer, mi puerto A lo voy a asignar al pin T9.
Eso significa que mi puerto A lo voy a poder utilizar con el switch 3 como entrada, 0 o 1. Y sigo con los siguientes. Para el B voy a colocar el 8. Para el C voy a colocar el U10. Para el D voy a colocar el B8. ¿Está bien? Una vez que hagamos esto, nos falta colocar la salida. La salida no va a ser obviamente un switch, va a ser un LED, porque así nos va a mostrar si va a estar prendido o apagado. Entonces para eso volvamos a la guía de usuario, nos vamos a ir a la parte de LED y aquí tenemos los LEDs. Podemos usar el LED que nosotros queramos. El que yo voy a usar en este caso va a ser el B19. Entonces coloco en la salida el pin Y19. ¿Está bien? Listo. Ya lo tenemos asignado a los pines. Esta es la forma de asignar pines a nuestro programa o realizar el mapeo de pines. Algo que también es interesante es que en la parte derecha de este pequeño cuadro tenemos diferentes tipos de pull. Eso significa diferentes tipos de, por ejemplo, pull up, pull down, neither, none, que sería ninguno. ¿Está bien? Esto nos sirve para utilizar diferentes voltajes, que luego lo vamos a ver a más detalle. Bien, entonces hasta esto ya tenemos todo. En la parte de propiedades de las entradas y salidas podemos ver lo siguiente. Podemos ver el nombre que es A, la dirección es una entrada, el sitio donde está asignado el pin, en el T9, en el banco en el que está, la señal a la que pertenece, etcétera. ¿Está bien? Podemos ver las propiedades de las entradas y salidas. También podemos ver si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el pin A. Hemos seleccionado, en este caso el pin A, ahora el pin B, y nosotros vemos en el FPGA dónde está ese pin. En este caso está en este pin y me lo marca con un puntito blanco. Selecciono el D y veo que ha cambiado de lugar y estamos en otro puntito blanco. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer va a ser guardar este archivo. Vamos a guardar este archivo y ya. Como ya lo hemos guardado, podemos cerrarlo o minimizarlo, es indiferente. En este caso yo lo voy a minimizar. La guía de usuario también ya no nos sirve porque ya hemos realizado el mapeo. Por lo tanto, voy a ir a hacer lo siguiente. Voy a implementar el diseño. Una vez que implemento el diseño, en la parte de archivos, le hago clic derecho Run o doble clic. En este caso le hago doble clic. En la parte de archivos, nosotros vamos a ver que ahorita solamente tenemos el VHDL, ¿verdad? Cuando termine la implementación del diseño, nos va a aparecer un archivo .ucf. Este archivo nos indica dónde están localizados nuestros pines. Nos muestra la asignación de pines. Bien. Mientras termina de implementar el diseño, que va a tardar un buen tiempo. En la parte de consola, en la parte de abajo nos dicen qué cosas se está realizando, qué cosas se están creando, etcétera. ¿Está bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos otra vez a la parte de files o archivos, solamente vemos el archivo que hemos creado. Aún no está el .ucf. Bien, ya les había dicho que les comenté que había muchas formas de crear el VHDL. Vamos a hablar un poco de esto. Tenemos tres formas de crear o de realizar código en VHDL. Una de esas formas, las tres formas son funcional, una descripción funcional, por flujo de datos o RTL, estructural o lógica. En el caso que estamos usando ahora es el por flujo de datos o RTL. Para usar flujo de datos se usan ecuaciones booleanas o tablas de verdad. Si queremos utilizar tablas de verdad, entonces utilizamos los comandos when y else. ¿Está bien? En este caso no importa el orden, como les había comentado anteriormente, no importa el orden, es decir, no importa si uno está abajo, otro está más arriba, otro está más abajo, no importa, igual va a funcionar. La otra forma es descripción funcional. La descripción funcional considera la relación de las entradas y salidas del circuito, sin importar cómo esté organizado en su interior. Es decir, no le vamos a dar una organización. En este caso nosotros le damos operadores, ¿verdad? Hacemos la entrada, operador con tal entrada. En el otro caso, no. Simplemente le damos un código en el cual digamos el funcionamiento. A tal entrada corresponde tal salida. ¿Está bien? Para este tipo de descripción funcional o para este tipo de código VHDL, sí es necesario, sí importa el orden.
Nosotros utilizamos comandos como el if then else, que luego lo vamos a ver. También utilizamos ese tipo de comandos. Y por último tenemos el estructural o lógico. El estructural o lógico se basa en componentes que ya hemos realizado, en empaquetados. Es decir, nosotros creamos un componente, una entidad, y lo podemos guardar como un empaquetado, y luego creamos otro VHDL y jalamos ese empaquetado. Utilizamos ese código. ¿Está bien? Bien, ya terminado nuestra implementación de diseño. Vamos a la parte de archivos y vamos a abrir el tutorial.ucf. En esta parte, como se puede ver, está la señal A, está localizada en el T9, la señal B está localizada en el U8, la señal F está localizada en la B19. Este es el archivo que se crea para realizar este tipo de cosas. Bien, el otro archivo que tenemos que crear, que es muy importante, es el más importante, es el archivo .bit. Para eso vamos a hacerle doble clic en Generate Programming File. Y para ver que se ha creado nuestro archivo .bit, vamos a ir a la parte donde hemos creado el proyecto, en mi caso tutorial. Hacemos doble clic y aquí vemos todos los archivos que tiene por el momento nuestro proyecto. Y vamos a ver, por ejemplo, en este momento todavía no se ha creado el archivo .bit, ¿verdad? Falta y se están creando más archivos. ¿Por qué les digo que es importante el archivo .bit? Porque con este archivo .bit es que vamos a realizar la programación o el quemado de fusibles en el FPGA. ¿Está bien? Bueno, no sería quemado de fusibles, en un FPGA ya no se utiliza fusibles. Bien, aquí está el archivo .bit. Con este archivo, les decía, vamos a crear canales, vamos a cerrar o abrir canales en el FPGA. ¿Está bien? Ya se ha creado el archivo .bit. Sin embargo, aún no termina de realizar de completar este proceso. Bien, ahora sí, ya terminó de completar este proceso. Para eso lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En la tarjeta, en nuestro circuito, vamos a ir a la parte que dice configurar el dispositivo de la tarjeta. Y ahí le vamos a hacer doble clic. Nos va a aparecer un mensaje. Le vamos a poner OK o lo cerramos simplemente. ¿Está bien? Otra vez le hacemos doble clic y ponemos OK. Lo que está haciendo ahora es abrir, otro proyecto, abrir otro programa, el cual nos va a ayudar a poder implementar el circuito que hemos diseñado en la tarjeta. Bien, nos aparece el IC Impact. Para realizar esto vamos a irnos a la parte de Boundary Scan. En la parte de Boundary Scan le vamos a hacer doble clic y nos va a aparecer esta pantalla en blanco. Le hacemos clic derecho y le hacemos inicializar chain. En este caso nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque la conexión no está, aún no lo he conectado la tarjeta a mi computadora. Eso significa que no hay ninguna conexión, por lo tanto no puede empezar a programar algo que no está conectado, obviamente. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí, es decir, todo lo que hemos hecho hasta este momento, el mapeo, la implementación, el VHDL, se puede hacer sin necesidad de tener la tarjeta a la mano. Ahora ya he conectado la tarjeta y ahora sí voy a volver a voy a volver a intentar la programación. Me sale un peligro, un error. Me dice que no está conectado. Verificar el cable. Bien, para esto lo que voy a hacer, voy a irme al panel de control. Sí, voy a irme al panel de control. De momento, ahora sí. Voy a irme al panel de control y voy a fijarme los dispositivos que están conectados. Panel de control, administrador de dispositivos. Son muchos programas que tengo abierto en mi máquina. Está lento. Administrador de dispositivos. Esperemos a que se abran. Como les iba diciendo, todo lo que se ha realizado antes de la programación se puede realizar sin tener la tarjeta a la mano. ¿Está bien? Solamente para la parte de implementación es que debemos tener la tarjeta. Bien. Ya se ha abierto el administrador de dispositivos. En el administrador de dispositivos vamos a buscar el
Vamos a buscar dónde está, a ver, vamos a ver dónde está el cable USB o el cable que estamos utilizando para programar. En controladores de bus no está. Aquí está. Programming cables de programación. Y aquí está el cable, el Xilinx USB. Por lo tanto, lo está reconociendo. Significa que no hay ningún problema. Entonces vamos a volver a intentar. Podemos iniciar el searching. Ahora sí. Ahora sí, ya ha detectado el cable. Ya está verificando que todo está bien. Y acá tenemos lo siguiente. Tenemos dos cuadritos y en el primero nos dice si usted quiere seguir con la configuración de archivos. En el primer cuadrito o ese primer circuito que se le puede ver, tenemos que poner el archivo .bit. Vamos a irnos a la parte de el proyecto que hemos desarrollado. Tsukino. Bien, entraremos aquí. De aquí vamos a ir a la parte que hemos creado. Vamos arriba, aquí está, Xilinx. Vamos a tutorial. Y aquí está. Este es el archivo .bit que hemos creado. Lo abrimos. Para el siguiente, no hemos creado. Son archivos .msc, que son para grabar en la memoria RAM. Le ponemos bypass. Luego, en la siguiente ventana que aparece, le hemos puesto OK. Listo. Para programar el FPGA tenemos dos opciones. Una es ese icono que tenemos arriba, o en la parte izquierda, en donde las flechas verdes también dice Program FPGA Only. Podemos hacerle doble clic ahí también. Hemos hecho clic y si se han dado cuenta nos ha aparecido un mensaje en el que decía la programación se ha sido satisfecha. Bien, lo que vamos a hacer ahora, lo que veo en la parte superior derecha, es la tarjeta. Y lo que voy a hacer es verificar que realmente mi programa esté ahí. Por lo tanto voy a empezar a mover los switches y voy a ver si un LED se prende. Ahí está. Moví un switch y ya, se prendió un LED. Significa que el programa sí está en la tarjeta. ¿Está bien? Entonces voy a mover aleatoriamente los switches y voy a realizar las combinaciones, cualquier combinación, simplemente para ver que está ahí. Y lo tenemos en la tarjeta. Bien, hasta ahí ya lo hemos implementado. Pero falta algo que es muy importante. Falta algo muy importante, que es realizar la simulación para que realmente veamos que está bien. Entonces nos vamos a la parte de simulación y agregamos un nuevo archivo. Podemos utilizar el VHDL Test Bench, le damos un nombre y ponemos siguiente, pero es un poco... hay otra forma que es más fácil, que es directamente hacerle arrancar el simulador. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar el simulador. Vamos a irnos a la parte de abajo, donde dice Simulate Behavioral Módulo, simular el comportamiento del módulo. Le hacemos doble clic y empieza a arrancar el simulador. Esperemos a que arranque el simulador. Por si acaso, para realizar la simulación, tampoco es necesario que tengamos conectado el FPGA o la tarjeta en la que vamos a implementar. Lo podemos hacer sin que estemos conectados a esa tarjeta. ¿Está bien? Bien, esperemos a que arranque el simulador. En la parte de la consola, si nos fijamos, nos dicen que ya está, satisfactoriamente ha completado el proceso de la simulación del comportamiento del módulo. Entonces lo que se nos va a abrir ahora, esperemos un rato, es la siguiente ventana, o el siguiente programa. El siguiente programa, el eSIM, y donde tenemos las señales A, B, C, D y la salida F. Y todas están en un valor de U. Ahora, ¿qué es el valor de U? Para esto nos vamos a ir a la parte, también vemos que son líneas naranjas. Para esto nos vamos a ir a la parte de Edit y ver preferencias. En la parte de preferencias, nosotros tenemos el layout. Y vemos que el valor, ese color, son valores iniciales. Significa que no están inicializados. Significa que todavía no le hemos dado valor a ninguna de esas variables. ¿Está bien? También podemos cambiar la pantallita, es decir, en vez de verlo negro, nosotros podemos definir el color que nosotros queramos para verlo de otra forma y así verlo de otro color. Por ejemplo, en este caso yo le he puesto blanco para apreciar mucho mejor y no verlo negro. Eso lo podemos ver en preferencias y en la parte de layout. En la parte de layout. Bien, yo lo voy a dejar en el que está por defecto. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer es restaurar. Vamos a irnos a esta flechita que dice Restart y restauramos todos los valores. Y vamos a asignar relojes a cada una de las señales. Para el primer valor de A,
Él va a empezar, primero, él va a empezar en un valor de 0, es decir, va a empezar en un valor de 0 y va a cambiar a un valor de 1. En el periodo le vamos a poner 80 nanosegundos. ¿Por qué? Porque el peso posicional de A es de 8, ¿verdad? Tenemos 4 bits, el peso posicional de A sería de 8. Por eso le voy a colocar 80 nanosegundos en periodo. Y el ciclo de trabajo nos dice que es 50%. Esto significa que de 80 nanosegundos, 40 nanosegundos va a ser 0 y 40 nanosegundos va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, hacemos lo mismo para las siguientes variables. Para el caso de B, igual, va a empezar en 0, va a cambiar a 1. En este caso su peso posicional es de 4 y le ponemos 4 nanosegundos. Para la variable C, lo mismo. Ponemos 0, colocamos el 1 y el peso posicional es de 2, por lo tanto le ponemos 20 nanosegundos. Para la variable D, lo mismo. 0, 1, peso posicional de 1 y le colocamos 10 nanosegundos. Ok, listo. Ahora, algo más que tenemos que hacer es irnos a la parte del cuadrito donde nos dice microsegundos. Aquí le vamos a cambiar y le vamos a colocar 80 nanosegundos. ¿Por qué 80 nanosegundos? Porque es el valor más grande que tenemos en las variables, de periodo en las variables. Es decir, A es 80 nanosegundos, ¿verdad? Entonces le colocamos 80 nanosegundos y hacemos correr con la flechita que está al lado. Luego, para verlo mucho mejor, agarramos la lupita y le ponemos, hacemos clic en la lupita que puede tener una X. Y tenemos el diagrama de tiempos. Es decir, tenemos 0, 0, 0 y nos sale 0, etc. Algo para verlo mucho mejor es, seleccionamos todas las variables de entrada, hacemos clic derecho y vamos a la parte de abajo que nos dice un nuevo bus virtual. Y en esta parte de aquí otra vez seleccionamos esta lupita y podemos ver lo siguiente. Lo tenemos en código binario. ¿Está bien? Eso nos sirve mucho para poder tener una mejor apreciación. ¿Está bien? Y con la parte de la flechita lo podemos desplegar o volver a juntar. Entonces ahí está. La salida F va a ser 1 cuando tengamos, por ejemplo, la entrada 011. 0011. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar. Vamos a irnos a la tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? Aquí tenemos la tarjeta. Y vamos a comprobar ciertos valores. Por ejemplo, a ver, ahí lo vamos a apreciar mejor. Por ejemplo, si yo quiero comparar, o yo quiero comprobar el 000, 0, 4 ceros, tiene una salida de 0, ¿verdad? El 001 también tiene una salida de 0. El 0010 tiene una salida de 0. Ahora, el 011 va a tener una salida de 1 lógico. Y ahí está, se prende, ¿ven? ¿Sí ven? Entonces, está cumpliendo con la tabla de verdad o el diagrama de tiempos de la simulación. Demos otro valor, el 0100 también nos da un 1 lógico. Vamos a otro lado, veamos el 1010. En este caso no se prende el LED, significa que hay un 0 lógico en la salida. El último, que es el 111, el número decimal 15, y vemos que también se prende. ¿Está bien? Por lo tanto, está cumpliendo nuestro diagrama de tiempos. Bien, con esto ya habríamos visto que se cumple el diagrama de tiempos, que está bien implementado en la tarjeta y este es un ejemplo muy sencillo. ¿Está bien? Algo que podemos hacer es guardar el diagrama de tiempos. Entonces, al rato de cerrar, nos va a aparecer la ventana que si queremos guardar, lo guardamos con el nombre del tutorial y se guarda en un archivo .wfg. Perdón, wbg. ¿Está bien? Ya lo hemos guardado. Con estos otros dos cursores podemos irnos a niveles de subida, niveles de bajada, podemos empezar a recorrer al final o al inicio, podemos ir a los flancos de subida, flancos de bajada, etc. Podemos acercarnos más con las lupitas y ver ese tipo de cosas. Bien, hasta ahí sería la parte que es la simulación y la implementación en la tarjeta. Si usted quiere salir, le pongo que sí, lo cierro. ¿Está bien? Bien, por último vamos a ver el RTL, es el esquemático. Para eso, bueno, podemos crear un símbolo esquemático o si no, irnos directamente a la parte superior y buscar Tools. En Tools, en Schematic Viewer, tenemos dos opciones, el RTL y el Technology. Vamos a empezar viendo el RTL, ¿está bien? En esta ventanita de aquí tenemos dos opciones.
La primera opción nos dice que nosotros vamos a escoger los componentes que queremos ver. Y en la segunda opción es que él nos va a escoger, el programa nos va a escoger todos los componentes. Vamos a colocar la primera opción y vamos a añadir todo. Le ponemos crear el esquemático y tenemos lo siguiente. Entramos a ese pequeño cuadradito. Lo vamos a ver en un cuadro más grande y acá tenemos nuestro circuito lógico que se está implementando en el FPGA. Si nosotros vemos y realizamos una comparación, no es tan similar como la que habíamos visto en la asignación de pines. De hecho, el XOR, la compuerta OREX, no se implementa con operadores más primitivos, con OR y ANDs e inversores. ¿Está bien? Bien, vamos a cerrar otra vez este pequeño cuadrito. A ver, para volverlo a ver en forma de XOR. De momento le pondremos hacia atrás y ya está. Ahí lo tenemos otra vez. Entonces ese cuadrito ahí es la compuerta XOR. En realidad no lo vemos nosotros así. ¿Está bien? Luego tenemos las señales de entrada, A, C. Todo el cuadrado gigante que está en línea verde es la entidad. Y lo de adentro es la arquitectura. Y las señales son las líneas rojas. ¿Está bien? ¿Qué más podemos ver sobre esto? Bien, ese es el circuito que se está implementando. Como les había dicho, no es muy significativo, simplemente para ver qué circuito se está implementando. Pero hay otra opción, que es el Tools. Vamos a Schematic Viewer. Y nos vamos a ir ahora a la opción de Technology. ¿Está bien? Bien, a ver, antes de esto vamos a crear el símbolo esquemático, que no es muy necesario, simplemente para evitar algunos peligros. Esperemos a que se cree. Bien, ya se ha creado. No podemos ver el esquemático directamente desde ahí, no se ha creado otro archivo tampoco, por lo tanto no es necesario hacer este paso. Bien, lo que vamos a ir ahora, nos vamos a ir a Tools, vamos a ir a Schematic Viewer, nos vamos a ir a Technology, y ahora sí, en vez de poner que nosotros vamos a utilizar todo, vamos a poner la opción en que el programa nos dé todo lo que vamos a ver. Ahora nos muestra un cuadrito al principio que le hemos hecho doble clic y tenemos lo siguiente, tenemos el circuito lógico. Otra vez lo vamos a ver un poco grande. Lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Está bien? Y ahí tenemos otro cuadrito. Si nos centramos hacemos doble clic sobre ese cuadrito, ahora sí tenemos el esquema que se está realizando. Es decir, tenemos las compuertas, el inversor, tenemos las compuertas AND, compuertas OR. Para realizar el XOR, si se dan cuenta, no hay una compuerta que diga XOR. Luego también tenemos algo importante, que es la ecuación booleana. De este circuito lógico tenemos esta ecuación booleana. Esta ecuación booleana, donde el signo de admiración es un NOT, el asterisco es un AND y el más es un OR. También tenemos la tabla de verdad. Tenemos 4 entradas, tenemos 16 combinaciones posibles y tenemos la salida 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y es tal cual como lo teníamos en el diagrama de tiempos. Otra cosa que tenemos es el mapa de Carnot. En el mapa de Carnot, todo lo que está en rojo son ceros y lo que está en verde son unos. Bien, esto es algo para mostrarles lo que es el mapa, o son lo que se puede realizar en el IC. Ver el mapa de Carnot, que luego cuando realicemos otras funciones ya no va a ser tan sencillo. Es decir, si queremos realizar muchas otras cosas más que en VHDL, esto va a cambiar mucho. ¿Está bien? Bien, estos son los archivos que hemos creado. Esto es todo lo que hemos realizado en este en este largo tutorial, que se hizo un poco largo. Espero que les haya servido de mucho. Y nada, a diseñar más con VHDL. Para cerrarlo lo vamos a poner File, Close Project y cerramos todo el proyecto. Listo, eso es todo. Que les vaya muy bien en sus diseños.